En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trarara, vamos a contar mentiras. Pues ahora que vamos despacio, vamos a intentar no contar mentiras. Y estamos con Sara Martínez en este programa de Desmontando Bulos en el número 43. Hoy lo digo bien, siempre me equivoco de número. Muy buenas, Sara. No estamos con Sara. Sara se ha caído, Sara no está. Sara se fue, cosas del directo. Vamos a intentar a ver si la recuperamos. Yo aquí hablando solo, pero bueno, ahora sí creo que sí que lo va a pillar. A ver si estamos. Ahí, ahora sí. Muy buenas, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí Estaba estamos. Yo tan animado que no me he dado cuenta ni de que no te había subido. Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ya nos hemos desconfiados estamos de todo, ¿no? Pero no, yo Sí. desconfinado, que no es lo mismo. Bien, Ya estoy bien. en la urbe, una pena bueno, esto, vaya. A ver cuánto dura, porque yo no lo veo muy claro la cosa, ¿eh? Sí, no, la verdad que la situación es bastante preocupante, ¿eh? Yo puedo hablar desde aquí, desde Galicia. Aquí los rebrotes van, bueno, poquito a poco, pero ampliándose, y estamos ya en unas cifras que en algunos casos, en algunas zonas, no se habían conocido ni en la primera ola, vaya. Entonces, no sé, la verdad que la situación no está nada bien, no está nada bien. Entre eso y el ámbito político, que parece que están ahí pegándose unos y otros, y en cambio tenemos todo esto hecho unos zorros, no sé. La verdad Bueno, que... pero es que los políticos creo que viven en otro país. Yo creo que, no sé en qué país viven, pero en España no viven. Porque conscientes de lo que son los problemas de los españoles, yo no los veo. Desde luego que no. Y yo creo que además siempre, vamos a ver, es lógico. O sea, la sociedad, pues nos movemos con nuestros problemas, con lo que vivimos, pero yo creo que en este momento la verdad que la mayoría de la gente ya está con un cierto mosqueo y hastío de, en fin, de estas trifulcas que no nos ayudan en nada. Hoy hemos sido portada de casi todos los periódicos a nivel internacional, precisamente por la guerra política que hay en este momento en este país, y la verdad no me parece correcto, me parece una falta de respeto a la ciudadanía. Yo no sé cuál es la solución para arreglar el tema del coronavirus. Ojalá alguien lo supiera. Claro. Hay que decir que los chinos parece que han salido, por lo tanto igual habrá que pedirles un poco de consejo, aunque a algunos no le caiga bien, pero bueno. Sí, pero tienen una experiencia muy importante, ¿eh? Por eso, que bueno, los chinos o asiáticos en general, la mayoría de Asia, si no ha salido, al menos no están tan mal como nosotros, mirémosles Claro. a ellos. Pero lo que sí que seguro que sé, que lo que hacen al menos los políticos españoles no ayuda. Desde luego. Porque se estaban tirando los pelos hace 2 días y ahora prácticamente toda Europa está poniendo restricciones más grandes de las que algunos se quejaban por hace 2 días. Efectivamente. O sea, Hombre, es lamentable leer hoy, esta mañana, los periódicos norteamericanos, ingleses, franceses, especialmente dentro del ámbito económico, y que nos ponen casi como el peor país, precisamente por las disputas políticas que están ralentizando la situación pandémica, la propia situación económica. Hombre, por favor. Sí, vamos, que miran por su culo o por su asiento y no miran por realmente la ciudadanía, que es por quien deberían mirar.
yo creo que son momentos de verdad para estar, en fin, como muy centrados todos, ¿eh? De un Pues, pues, lado, del otro, pues por el amor de Dios. yo creo que ninguno está centrado, ¿Qué va? ni políticamente ni mentalmente, porque a cada uno está a su bola y siguen como si fuera 2019, por decirlo de alguna Ya te manera. digo, ya te digo, entonces, hombre, o sea, cada día se sigue muriendo gente y cada día hay gente que tiene que entrar en los hospitales y hay gente que sigue en un ERTE y hay gente que sigue sin cobrar los ERTES y hay gente que está viendo peligrar su puesto de trabajo. O Por su favor, empresa, o su negocio, sí, claro, sí. O sea, sí, y ellos están preocupados, bueno, como ahora me parece que es este mes, el 20 y pico, que están ahí a por una moción de censura, como si fuera el mejor momento para hacer una moción de censura. es que No sé, por el amor. O sea, yo creo que hay momentos y momentos, y este en concreto, tanto que hablamos de hacer país y de España, pues hombre, es el momento de arrimar el hombro absolutamente todos. bueno, Y yo no sé, lo considero porque cualquiera vive en su barrio, en su ciudad, y de alguna manera yo creo que los ayuntamientos sí que están llevando una carga muy importante de todo esto y precisamente para unificar criterios, para, para hacer un poquito de caso a los virólogos, a los técnicos, que en este caso es de los que más nos podemos fiar. yo es que creo que uno de los problemas que ha habido aquí en España, que en Europa también, porque a veces se nos olvida, parece que solo lo estamos pasando nosotros, pero lo estamos pasando todos, Sí, sí, que Europa también tiene porque todos vamos un paso atrás de la enfermedad en vez de ir un paso por delante de ella, desgraciadamente. Claro, pero claro. uno de los problemas principales que ha habido en España y que debería mirar de corregirse, creo que si bien es correcto que cada comunidad autónoma, que mejor que se sepa autogestionar, eso es lo correcto, pero sí que debería haber unas directrices generales. Es decir, Claro, si llega de tal número de esta medida de tal a tal, se hace esto, de tal a tal, esto otro y tal a tal. Después ya cada comunidad autónoma, ahí que quiere poner más y tal, pero un mínimo general. Y se hubiera evitado todo el bochorno que han pasado en algunas comunidades autónomas, totalmente de acuerdo. Totalmente de o acuerdo. desajustes o cosas ilógicas como es que hay un pueblo, hoy hemos dado, ha salido la noticia, creo que son, ahora en toda España creo que son unos 59 pueblos que están perimetrados en toda España, de Sí, pueblos o ciudades, desde Madrid, que son 39 millones, a un pueblo de 500 habitantes. claro. Madre mía, O ya sea me que, dirás. imagínate el Claro. baremo más diferente que hay por... Sí, es que además, que ojo, yo comprendo que controlar toda esta situación cuando todavía no sabemos todo lo que deberíamos saber sobre el virus, cuando no sabemos, o sea, que yo lo entiendo, somos una sociedad que vivimos en el exterior, nos movemos desde el primer momento de la mañana para ir a trabajar y todas esas cosas que forman parte de nuestra necesidad de todos los días. Pero, caray, digo yo que para eso se le paga a cierta gente para que coordine todo eso. Y claro, lo que tampoco puede ser es hacer, no política, porque la política no es esto, pero no hacer No. partidismo barato con este tipo de cosas. El, Entonces, Una de las cosas que dicen que mejor han hecho en Nueva York y que ha evitado, no sé si será cierto, pero bueno, aquí no hemos hecho, por lo tanto podría ser cierto, es no abrir los interiores de los restaurantes. Terrazas claro, a tope, abrirlas de par en par y dejarlas crecer, incluso cortar calle para que pongan terrazas, pero no estar correcto. en espacios interiores. Sí, sí, Eso es una. Y después otra curiosidad que he aprendido esta semana, que lo digo por si alguno tiene que coger vuelos. Según un estudio, dentro de un avión, lógicamente, el virus no se mueve igual que en un ambiente ni abierto ni cerrado, porque tiene una circulación de aire, ¿no? sí, Pues según sí. un estudio que hubo en un vuelo de bastantes horas y tal, no tienes más riesgo por estar sentado al lado de una persona infectada en un avión, sino el que tiene más riesgo son las personas que se sientan en el asiento de ventanilla.
supongo que debe ser por el circuito de aire que hace, que debe pasar por la parte de las ventanillas, la extracción del aire y por eso debe ser, por lo que conozco de Madre los mía. aviones. Pero el asiento de ventanilla es el que tiene más posibilidad de coger coronavirus, ya lo sabéis. Ostras. Bueno, yo no tendría ningún problema porque yo tengo un terror terrible a volar. O sea, es algo que nunca Ya, me pero vivir no en me lo una hubiera. isla y tener miedo y tener terror terrible a los barcos, o vuelas o no sales. Es eso, ¿sabes? O sea, yo lo comprendo, bueno, porque cualquiera de nosotros en algún momento tiene que volar Claro. por sus circunstancias. Y precisamente me hace gracia porque yo nunca he querido estar en la ventana, porque ¿para qué? Me pongo malísima. ¿Para qué voy a Entonces, en ver? medio. Pues ya sabéis. Pero mira, es bueno saberlo, es bueno Ya, sí, saberlo. es bueno saberlo. Bueno, vamos a los bulos, que nos Sí, gusta vamos mucho hablar. allá. Empezamos con la DGT. Pues sí, porque, en fin, como era de esperar, pues también le toca a la Dirección General de Tráfico. Y más ahora en estos momentos que sabéis que empiezan las campañas para controlar. En esta semana ha comenzado a nivel nacional la campaña para el control de camiones y furgonetas. Bueno, pues sí, están haciendo las cosas bien. Son además campañas que hacen normalmente, anualmente también, la DGT, ¿no? En este caso, lo que pasa es que la DGT es protagonista con nosotros. ¿Por qué? Porque se están enviando una serie de correos electrónicos, supuestamente por parte de la DGT, en los que nos notifican que han detectado una multa no pagada en su sistema. Para ver esta supuesta notificación te dirigen a un enlace, ya nos empieza a sonar todo un poco, ¿no? Y entonces ahí te piden una serie de datos personales, incluido, si quieres pagar la multa, tu número de tarjeta. ¿Y qué puede ser esto? Pues sí, nuevamente es un intento de phishing, y la propia Dirección General de Tráfico ha advertido sobre esta campaña de phishing a través de un email, y lo ha hecho público en su cuenta oficial de Twitter. Como bien te pone, no piques, elimínalo directamente y no pinches en ningún enlace. La Dirección General de Tráfico nos recuerda en su comunicado lo que normalmente nos recuerdan todas las entidades que desgraciadamente pasan por esta situación, que la DGT nunca comunica las sanciones así, por un correo electrónico. Te la pasan directamente al banco cuando se dan cuenta que no te la han cobrado. No te preocupes, que te la van a cobrar. Efectivamente. Hay que decir que la propia Oficina de Seguridad Internauta, el OSI, pues también se ha hecho eco de este bulo, de esta campaña de phishing, y como siempre nos recuerda que además de que es un intento de phishing, puede ser una manera de descargarte malware en tu dispositivo, con todo lo que supone, pues, entrar en una situación de peligro informático importante. Así que, lo dicho, no es la primera vez que la DGT, como ocurre normalmente, pues haya sufrido o se haya visto afectada por este tipo de situaciones. Ya en marzo de este año, pues ya se advirtió de un correo supuestamente de la DGT, donde también se notificaba un registro de una multa no pagada. Así que, ojo, sigue siendo una ciberestafa. Y lo dicho, cuando lleguen este tipo de cosas, aunque veáis ahí el logotipo súper bonito, con el Ministerio de Interior por en medio, de verdad, ni caso. Todo lo contrario, como bien nos dice OSI y la propia DGT, eliminar ese correo electrónico y, evidentemente, no pinchéis en ningún enlace, porque hay un riesgo importante. Pues vamos al siguiente, que es, unas momias, creo. Pues sí, porque esto es simpático, porque se están moviendo en redes sociales estas imágenes, que son unas, según el mensaje, son figuras de extraterrestres. Es que hay que tener de todo. Y que supuestamente pertenecen al periodo Maya y que han sido encontradas en las excavaciones realizadas durante la construcción del Tren Maya, un proyecto que se está llevando a cabo por parte del gobierno mexicano para el transporte
y que recorrerá en el futuro 1.500 kilómetros a través de 5 estados del país. Pero esto es un bulo. Estas figuras son piezas contemporáneas hechas con materiales actuales, como han podido explicar a maldita.es el Departamento de Comunicación del Fondo Nacional de Fomento del Turismo de México. Tras la viralización de este bulo en redes sociales, como por ejemplo por Twitter, y también algunos mensajes, algunas cadenas de WhatsApp se han podido desmentir por la información que estaban dando, donde, pues hombre, la verdad que este año podemos ya tener de todo, pero solamente nos faltaría encontrarnos con momias de extraterrestres, en fin, porque a lo mejor igual... Espérate, que todavía no hemos acabado el año y como empiecen a poner la vacuna antes de que acabe el año, igual tenemos hasta zombies, pero eso ya todo se verá, que todavía quedan meses. Tener en cuenta eso, que son piezas que se han reconstruido en nuestro tiempo y que de alguna manera, pues hombre, incluyen simbología de la cultura mexicana, del Perú y del Reino Unido. Pero eso sí, son actuales y de alguna manera reconfortan, pues bueno, todo lo que está suponiendo, pues todas las excavaciones que se están realizando, pero que no tienen nada que ver ni con extraterrestres, ni tampoco con restos fósiles, ni de nada que se hayan encontrado en esas excavaciones. Así que el bulo es simpático, pero es un bulo, es mentira. Vaya que desilusión, de momento seguimos sin extraterrestres. Un monstruosidad roja, no sé qué es esto, pero... Madre mía, bueno. Está circulando en redes sociales. No es la primera vez, veremos después por qué. Es una imagen a la que acompaña un texto atribuido al escritor y periodista Nicolás Salas, que dice que esta macabra fotografía de milicianos frente populistas portando cabezas cortadas de sus víctimas fue censurado por algunos periódicos republicanos. Bueno. Política. La imagen... Claro, la imagen que vemos, sí, efectivamente, es una imagen que fue tomada, pero no en la Guerra Civil Española, sino en la Guerra del Rif, y que fue publicada 9 años antes del estallido de la Guerra Civil nuestra, en concreto en 1927. En concreto, en este caso, es la agencia EFE Verifica la que nos dan los datos. ¿Por qué? Porque es una fotografía que ha sido evidentemente manipulada, que sí que es real. Es decir, la fotografía es cierta, real, pero que aparece en las memorias de Abdelkrim, el líder militar rifeño que encabezó la resistencia contra las colonias francesas y españolas durante la Guerra del Rif. Un enfrentamiento que, para recordar un poco de historia, se originó por la sublevación de las tribus del Rif en la región norte de Marruecos contra las autoridades de ambas colonias y que se prolongó desde 1911 hasta 1927. Por eso es una fotografía que aparece en estas memorias y que no corresponde, como dice el texto que acompaña en este momento, en la actualidad, a la fotografía, no tiene nada que ver con la Guerra Civil Española, ni con republicanos, ni con rojos, ni con nada. Hay que también tener en cuenta que la Guerra Civil Española fue desde 1936 hasta el 39 y esta fotografía está datada en 1927, es decir, 9 años antes del comienzo del conflicto bélico en España. Hay que decir también que lo interesante de este bulo, aparte de, evidentemente, de desmentir la información que acompaña, pues hay que decir que ya fue motivo de un bulo periodístico en 1938, antes de finalizar la guerra, donde algunos periódicos, especialmente vinculados con Falange Española, utilizaron esta fotografía para hacer el mismo bulo, para decir que el bando republicano hacía eso en el combate, ¿no?, bélico nacional. Así que, ya veis, los bulos tienen también sus historias. Y como siempre decimos, a pesar de que se reproduzcan, etcétera, etcétera, pues bueno, pueden seguir reproduciéndose muchos años después. Lo que pasa es un bulo zombie.
Este es un bulo zombie ya, directamente. Porque con la de años que hace que vivió. En concreto, el otro recorte que podéis ver en la imagen, en la otra que os he puesto, ese pie de foto es del periódico de la Falange Española y utilizó la misma fotografía y casi el mismo mensaje en 1938 para acusar al bando republicano de hacer este tipo de atrocidades. Así que, y ojo, también en otros periódicos a nivel internacional reprodujeron esta misma pseudoinformación en aquel año, que luego evidentemente tuvieron que rectificar porque no era cierto, pero imaginaros lo antiguito que es el temita, vaya. Así Por que cierto, no. ¿sabes que? Porque esto era una fake news de la época, y esta semana también aprendí una cosa, y es que en español tenemos una palabra mucho más antigua que la palabra fake news para referirnos a una fake news. Y está en el diccionario, que es paparruchas. Paparruchas, sí. Así que... Efectivamente. Así bueno, es, ¿eh? Vamos por un perrillo. Y además es mucho más efectivo, ¿eh? Porque yo creo que dices es una paparruchada, ¿cuánta gente dice eso, no? Sí, Lo que pasa es que somos muy modernos. Somos efectivamente. muy in. Bien. ¿Qué le pasa al cachorrillo? Pues mira, que majete, ¿no? Bueno, este también tiene su historia. Está nuevamente circulando en redes sociales este mensaje donde se anuncia que se va a sacrificar una camada de 5 cachorros de la raza pastor alemán porque no se puede mantener y que se están dando en adopción de forma gratuita. Te dicen que además, si estás interesado, preguntar por un tal David, te dan el teléfono. Bueno, pues nuevamente este mensaje es un bulo. Se conoce este contenido tal cual desde 1916 y es con el mismo mensaje, hasta con el mismo teléfono y el mismo nombre. El pobre perro ya debe ser bastante adulto, este perro. Claro, imaginaros. Por si acaso, como ya hace muchas veces maldita.es, hombre, intentaron contactar con ese teléfono y con ese tal David. Y evidentemente, pues bueno, el teléfono no existe. Y además desde otras webs especializadas como señorperro.com o Teulada Moraira Digital, que ya en 2016, en 2017 ya denunciaron este tipo de mensajes. Evidentemente no es cierto, ni ese perrito está, en fin, para sacrificar, ni la camada de sus hermanitos, ni nada por el estilo. Lo que pasa que con este tipo de bulos, lo que sí que se pueden quedar, como os he comentado alguna vez, son cuando además le damos me gusta o me da pena, especialmente, por ejemplo, en Facebook, y luego, además, nos lo llevamos a nuestro muro. ¿Qué ocurre? Al compartirlo, hay una opción que es que cada vez esa gente tenga a más contactos y más datos de nuestra agenda de amigos. Ese es el problema de estos bulos. Así que, ojito, tener cuidado con todo esto, pues porque, en fin, porque es una mentira y porque al final estamos exponiendo nuestros datos privados o personales y, de paso, hasta de nuestra propia gente, de nuestros propios amigos. Así que... Si alguien quiere adoptar un perrito o un gato, solo tiene que acercarse a la residencia canina más próxima o a cualquiera de los puntos de la ciudad donde están los pobres perros que están esperando ser adoptados y gatitos, y seguro que tienes para elegir. Y además un montón. Yo os puedo hablar aquí, por ejemplo, de Pontevedra y es una locura. O sea, no dan abasto y hasta piden ayudas para poder seguir manteniéndolos, con lo cual, mirad qué fácil es poder adoptar a un pequerrecho de estos, ¿no? Sí, Así que... Vamos al siguiente, teléfonos descolgados. Bueno, es una imagen terrible, más porque como si no estuvieran haciendo nada. Es una imagen que se está difundiendo especialmente por Facebook y por Twitter,
en la que se pueden ver dos teléfonos descolgados sobre el mostrador de un supuesto centro de salud. La foto se está compartiendo como que es en España, en un centro de salud en nuestro país. Y como mensaje te pone que han llamado ustedes al hospital y no le han cogido el teléfono, no es colapso, es por esto. Toda una denuncia, ¿no? Bueno, pues es un bulo. ¿Por qué? Pues porque de entrada la foto no está tomada en España, en ningún centro de salud de España, sino que está tomada en Polonia. Hay otros comentarios donde además ya especifican más con la misma fotografía y ya te dicen que no, que es además el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid. Pero en cambio, si nos fijamos bien en la fotografía, se puede ver el cartel con las siglas NFZ y que se refiere al Fondo de Salud de Polonia. En polaco, pues... Pero igual tiene el letrero ahí por si alguien polaco está por Leganés y le pega algo, sepa que ir, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, lo peor de todo es que la publicación no es actual, no es de este momento, sino que ya apareció en una web polaca el 2 de octubre del año pasado, de 2019. Con lo cual, ni tiene una referencia ni para Polonia ni para España con la actualidad o con lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que este tipo de imágenes se utilizan con el objetivo, en definitiva, de hacerse virales. ¿Por qué? Porque todos estamos hasta las narices de tener que llamar por teléfono al centro de salud, que nos llame el médico y no puede hacer una cita presencial. Y bueno, y así se caldea bien el tema. O sea que ojo con este tipo de bulos, porque lo único que intentan es crear un malestar social y que es tan fácil además con lo que estamos viviendo todos. Entonces está bien que exijamos muchas cosas, pero que no sea a partir de informaciones erróneas o en este caso manipuladas para hacer este tipo de chorradas, ¿no? O paparruchas, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente entonces. Esto es una foto de época que, bueno. ¿No? Bueno. ¿O no? Bueno, ¿O pues no? o no, pero bueno, hay varias publicaciones en redes sociales con un mensaje donde te ponen, además muy propio con lo que estamos viviendo diariamente sobre el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque esta imagen la están utilizando para decir que en la gripe española de 1918 solo murieron los vacunados. Vaya por Dios. En Facebook fue compartida por varias cuentas y hasta el momento han sumado más de 200.000 visualizaciones. En ambos casos, las afirmaciones aparecen con esta fotografía en blanco y negro que ponen de la época, ¿no? En Twitter se ha podido encontrar mensajes similares y algunos de ellos además enlazan con el blog de Sal Martingano, quien se define como un italiano de Brooklyn, conferenciante, pedagogo, escritor y quiropráctico, que recoge en una de sus entradas una de las fotografías precisamente como esta compartida en Facebook. Hay que decir que el bloguero relaciona la mortandad de la pandemia de 2018, de esa gripe española, con una vacuna que el gobierno estadounidense administró a un grupo de militares y que posteriormente se extendió a los civiles. La vacuna contra el virus de la conocida gripe española, hay que decir que no fue descubierta hasta los años 40. Y el virus de la influencia o gripe que llamamos nosotros fue aislado por primera vez en 1933, es decir, 15 años después de la pandemia, y que sí que ciertamente desde el 18 al 20 pues dejó decenas de millones de muertos en todo el mundo. Así que la primera vacuna de la gripe se desarrolló en 1940 y se distribuyó de forma generalizada hacia 1945. Es decir, es absolutamente erróneo decir que en la pandemia de la gripe española solamente murió las personas vacunadas, porque desgraciadamente la vacuna no se consiguió hasta bastantes años después, ¿no?
Así que es un trabajo Otro. muy interesante realizado por F Verifica y que además, en fin, te explica muy bien todo el proceso. Ahora que hablamos tanto de vacunas, de cómo se van desarrollando, pues imaginaros el tiempo que necesitó esa vacuna de la gripe que es ya tan común entre nosotros y que, bueno, desgraciadamente, pues en ese tiempo no se pudo ir tan deprisa. Y en cambio ahora estamos poniendo tantos problemas a un trabajo de investigación sobre la vacuna o la futura vacuna de la COVID-19, pues imaginaros cómo se está trabajando, ¿no? Así Ay. que un poquito más de y menos, y eso sí, menos bulos y desinformación sobre estas cuestiones. Siguiente, Pues sí. WhatsApp. Lo que se refiere, pues bueno, es un vídeo con un audio en el que supuestamente habla un funcionario del INEM. Acordaros siempre cuando hay este tipo de mensajes, tengo un amigo, mi primo es policía nacional, un farmacéutico, el funcionario de tal. Bueno, en este caso es un funcionario, un supuesto funcionario del INEM que desglosa los supuestos beneficios que tienen los inmigrantes en el sistema de ayudas. Como podéis ver, es nuevamente un bulo que se desarrolla especialmente en cadenas de WhatsApp y reproduce el mensaje, en este caso, que afirma que un inmigrante tiene muchas más papeletas de recibir ayudas que cualquier ciudadano español. También dice que un marroquí con solo trabajar 6 meses ya puede traer en la práctica a toda su familia a España. Pues ambos datos son desinformaciones absolutas. Los criterios, acordaros, son iguales para recibir un subsidio por desempleo. Se otorga si la persona no ha cotizado el mínimo de tiempo para una prestación, como es haber cotizado durante un año, o si ya ha agotado esa prestación contributiva. Y eso sí, puede ser español o extranjero, pero las condiciones que se tienen que dar son iguales para todos. Ninguna de estas ayudas se otorga en función de la nacionalidad. Lo que se tiene en cuenta, como bien sabemos todos, es la situación económica del solicitante. Y para poder cobrar estas ayudas es necesario aportar el DNI o el pasaporte y en el caso de los extranjeros debe tener permiso de residencia en España. Es decir, ninguna persona en situación irregular en nuestro país tendría derecho a cobrar estas ayudas. Y respecto con el tema de que solo tiene que trabajar 6 meses para poder reagrupar a la familia, en este caso Maldita.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo, donde se le ha indicado que el solicitante debe tener medios económicos suficientes para atender a las necesidades de la familia y, por tanto, que se apruebe esa reagrupación familiar. Y para las familias, como máximo, son 2 miembros. En este caso, tener en cuenta que esa necesidad de medios económicos que tienen que acreditar se le exige una cantidad mensual del 150% del IPREM, que en este momento en nuestro país es de 537,84 euros. Y, por tanto, tendría que acreditar que tiene por lo menos mensualmente la opción de ganar 805,5 euros. Y además, por cada miembro adicional, se le sube un 50% más del IPREM. Es decir, para que se le pueda dar posibilidad a la reagrupación, hay una serie de condiciones también económicas y de subsistencia que tiene que demostrar. Así que, la verdad, es un bulo, ya sabéis, desgraciadamente siempre tocando temas que en definitiva no nos arreglan absolutamente nada para la convivencia, pero lo peor de todo es que no son ciertos, no son verdad. Y se acusa a un colectivo, pues que si hay emigrantes que sí que pueden tener ayudas como una prestación por desempleo, es simplemente porque han cotizado lo mismo que cualquier español de a pie. Así que no nos creamos este tipo de cosas porque al final, en definitiva, pues son bulos bastante dirigidos a una manera de la sociedad. Lo que sí puede ser que pase es que igual sepa moverse mejor que tú y buscar ayudas que a lo mejor tú no las
buscas por comodidad o porque no sabes Claro. cómo buscar, que eso Vamos a también ver, podría pasar, pero ya es otra cosa. en el caso como dice el mensaje o la cadena de WhatsApp respecto a lo que es el subsidio, ahí, o sea, es que no hay ni que busques ni que no busques. Es como tú estás trabajando, pierdes tu empleo y vas a la oficina del INEM y allí te informan si tienes derecho a una prestación contributiva, si tienes derecho a un subsidio. Es decir, para acceder a eso, de entrada, seas español o no, has tenido que estar trabajando y por tanto se ha terminado tu contrato. Y luego, en cuanto a otro tipo de ayudas, pues como las que se están produciendo y se están pidiendo ahora, pues hombre, también es verdad que a lo mejor personas que están en una situación pues más delicada, pues son gente que posiblemente tiene más acceso a los servicios sociales de un ayuntamiento, que los técnicos le puedan dar información sobre qué cosas puede pedir, porque a mí me ha llegado a pasar aquí donde vivo, que alguien pues te viene, te pide algo que le ayudes y bueno, ya no es que le puedas dar dinero, pero que además, pues hombre, lo normal es que le digas, te cuenta su historia, su vida y digo, oye, ¿por qué no vas a servicios sociales del ayuntamiento y a ver lo que te pueden decir? Bueno, pues es verdad, a lo mejor esa gente tiene más posibilidades de poder, ¿no? De poder acceder a esas ayudas y a lo mejor una persona que se queda en su casa pues no tiene esas opciones, pero eso no tiene nada que ver con que se le dé más ayudas a un colectivo y que no nos la den a los españoles y españolas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son cosas que ocurren así. Así que, ya sabéis, desgraciadamente este tipo de bulos pues se desarrollan siempre con un objetivo y en definitiva es crear pues hombre, un ámbito social en contra del emigrante, del diferente, que tampoco te lleva ni ayuda a las personas españolas que puedan tener dificultades económicas y desgraciadamente en este tiempo pues cada vez conocemos a más, ni tampoco con que estas personas pues nos estén quitando absolutamente nada, ¿no? Así que Bueno, es lo vamos que hay. al fact check, Sí. si no me equivoco, pues Hoy tenemos poquito porque he querido, luego veréis que la verdad que al final a mí los políticos me empiezan a aburrir un poquito y bueno, de vez en cuando meteremos algunas cositas más. Pero bueno, vamos al fact-checking y vamos a empezar con Donald Trump. Donald Trump, este señor tan estupendo, el presidente de Estados Unidos, que en definitiva siempre ha sido la persona que más poder tiene, fuera parte de las cosas que ha dicho desde que, según él, ha estado enfermo de coronavirus y bueno, y que ha superado la enfermedad, que bueno, que está mejor que nunca. Bueno, pues hay que decir que Trump publicó el tuit donde se decía, se acerca la temporada de gripe. Mucha gente todos los años, a veces más de 100.000, y a pesar de la vacuna mueren por la gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No. Hemos aprendido a vivir con ella, al igual que estamos aprendiendo a vivir con la COVID. En la mayoría de las poblaciones, mucho menos letales. Esto es el tuit que se marcó el señor Trump en su cuenta y que hasta el propio Twitter tuvo que ocultar esta publicación con la advertencia de que violaba las reglas de la red social. Respecto, ya sabéis, sobre la difusión de información engañosa o potencialmente dañina relacionada con la COVID-19 y que ya le ha pasado a más de un famoso, por decirlo de alguna manera, que ha estado utilizando informaciones erróneas o hasta dañinas respecto a la pandemia que estamos viviendo. Por su parte, Facebook también eliminó completamente el mensaje del presidente de Estados Unidos al considerar que se trataba de información incorrecta sobre la gravedad de la COVID-19. Lo cierto es que la mortalidad causada por la gripe hay que decir que no es mayor que la provocada por la COVID-19, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, ni tampoco en España. Un experto en epidemiología, consultado por este caso por F Verifica,
confirma que además de haber observado en estudios realizados durante años que el impacto de la COVID-19 en mortalidad duplicaba el promedio de la gripe común que conocemos nosotros, advierte también que en una comparación válida entre ambas variables, pues es bastante cuestionable, porque con los sistemas de medición empleados la mortalidad por la gripe está infravalorada y la del coronavirus realzada. De alguna manera, nunca hemos tenido tanta información sobre la mortalidad respecto a la gripe como desgraciadamente tenemos todos los días sobre la mortalidad respecto a la COVID-19. También hay que decir que en ese polémico mensaje de Trump, que destacaba que a veces mueren 100.000 personas por la gripe a pesar de la vacuna, hay que decir que desde las cifras que se tienen recogidas, pues esto tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque durante la última temporada de gripe estacional, la del 2019, pues fallecieron en Estados Unidos por esta enfermedad 24.000 y 62.000 personas desde lo que era octubre y luego en abril. Pues esas fueron las cifras que se manejaron en Estados Unidos. En cambio, las enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional causadas en todo el mundo, pues están entre las 290.000 y las 650.000 muertes anuales. Una cifra muy inferior, según los últimos cálculos realizados por la OMS y el propio Centro de Estadística de Estados Unidos. Y en el caso de España, pues tampoco coincide con las afirmaciones de Trump. La cifra oficial de muertes por coronavirus, desgraciadamente en estos días ya sobrepasan los 32.600, 8 veces más que cerca de los 3.900 fallecidos que hubo por gripe estacional en la temporada de 2019-2020, según los datos del Centro Nacional de Epidemiología. Así que en ninguna de los casos, tanto a nivel mundial como a nivel de Estados Unidos, como ya poniéndole el caso en España, pues hombre, desgraciadamente la mortandad por culpa de la COVID-19 es muchísimo mayor que la de la gripe. Así que le ponemos un falsete al señor Donald Trump y que se mejore, claro. Es lo que hay. Vamos a Isabel Díaz Ayuso. Yo lo siento muchísimo, pero es que esta mujer, claro, es normal, está todos los días hablando, en algún momento pues también tiene que, en fin, está de protagonista. No le pongamos el falso aún, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido, y me imagino que os sonará con toda la trifulca que tuvo con el gobierno de España, sobre la capacidad de rastreo de la comunidad autónoma y la ha querido comparar con Nueva York. En concreto, lo dijo en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde decía, mire, Nueva York siempre fue el paradigma y el gran ejemplo del rastreo y ahora están las mismas circunstancias y añadió, y mucho peor que Madrid. Bueno, lejos de la afirmación de Ayuso, los últimos 7 días en la ciudad de Nueva York se registraron 47 casos por 100.000 habitantes. Y en Madrid, en ese mismo tiempo, pues nada menos que 238 por 100.000 habitantes, es decir, 5 veces más que en la ciudad norteamericana. Aunque la presidenta no precisa si se refiere a la ciudad o al estado de Nueva York, la situación es también similar. En este último, en lo que es en el estado, la tasa es de 49 casos por cada 100.000 habitantes, también muchísimo más alejado de los 238 que tenía la ciudad de Madrid en ese mismo tiempo. La tasa de positividad, que también podría ser un elemento a tener en cuenta, es que tampoco coincide con la afirmación de Ayuso. El promedio, la tasa de positividad en Nueva York es del 1% en los últimos 7 días, pero el aumento de los casos se elevó a un 6% en las zonas más afectadas. En el caso del promedio, esto quiere decir que se hace cerca de 100 PCRs para detectar un positivo. En Madrid, a diferencia de ese 6%, la tasa de positividad es del 18,5%. Es decir,
5 pruebas por cada positivo. Esa es la gran diferencia entre, desgraciadamente, Madrid y Nueva York. Después de revisar estas cifras y comprobar que la ciudad de Madrid tiene una tasa de contagio 5 veces superior tanto a la ciudad como al estado de Nueva York y su tasa de positividad es 14 veces mayor, pues hombre, desgraciadamente las afirmaciones de Ayuso pues son falsas, no tienen nada que ver con la realidad y desgraciadamente Madrid en este caso pues no, tampoco tiene nada que ver con Nueva York, desgraciadamente. Y nos vamos a Pablo Casado, que también, en fin, tiene alguna otra cosita por aquí que decir. En este caso es una afirmación que lleva diciendo desde hace 2 años, y en este caso Maldita.es, pues dice, hombre, tanto repetir algo, ¿no? Pues habría que mirar si es verdad o no. Y ya os podéis imaginar que nos referimos a numéritos, porque estas cosas ocurren. Pablo Casado ha comentado en diferentes entrevistas, en declaraciones, que el gobierno de José María Aznar creó 5 millones de empleos y el de Mariano Rajoy 2 millones de empleos. Se repite en diferentes programas que le han hecho entrevistas y todo esto. Y claro, pues había que mirar si es cierto esto. Bueno, desde la primera vez que lo dijo, que fue el 18 de septiembre de 2018, o sea que lleva con esta afirmación bastante tiempo el líder del Partido Popular. Pues hay que decir que en este caso los datos, claro, hay que ir a los datos oficiales, ¿no? En definitiva. Entonces, según los datos publicados sobre afiliación a la Seguridad Social durante los años de gobierno de José María Aznar, hay que recordar que son desde mayo de 1996, que parece 40.000 años ya, a 2004, la afiliación aumentó en 4.489.000, no en 5 millones, como dice Pablo Casado. Hay una diferencia de más de medio millón de personas. Si analizamos también el periodo de mandato de Mariano Rajoy, las cifras tampoco coinciden. De diciembre de 2011 a junio de 2018, el número de afiliados a la Seguridad Social creció en 1.721.000. Se acerca a esos 2 millones, pero el dato real es más bajo. Además, en algunos actos, el líder del Partido Popular incluso había elevado esta cifra a los 3 millones de empleo en el tiempo de Rajoy y, por tanto, todavía se aleja mucho más de ese 1.700.000 afiliados más a la Seguridad Social. Desde Maldita.es, hombre, ya sabéis que siempre, y desde Neutral, son todas estas aplicaciones verificadoras, siempre intentan ponerse también en contacto o con el propio líder o con el gabinete de comunicación del partido político, del político, para conocer la fuente por si de alguna manera se han podido equivocar, ¿no? Y en este caso, al ponerse en contacto con el gabinete de comunicación del Partido Popular, les han explicado que las cifras que utiliza Casado salen de la encuesta de población activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. Claro, ¿qué ocurre? Que al consultar esa EPA tampoco se sostiene la afirmación de Casado. En el periodo que gobernó José María Aznar, desde mayo del 96, como os decía, hasta abril de 2004, hubo un incremento de 4,9. Y durante el tiempo de Mariano Rajoy todavía se aleja mucho más, porque se va a solamente 1.191.000. Es decir, no hubo un incremento más allá de los 7 millones o 6.174.000, como no coincide con la explicación dada o con las declaraciones dadas por Pablo Casado. Así que, una vez más, le tenemos que poner falso a Pablo Casado porque no lleva bien el tema de los números, caray. Y claro, pasa lo que pasa. Pero bueno, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Siguiente. Bueno, dejamos a los políticos. Por hoy dejamos a estas criaturas del Señor que nos ya suficiente mierda tienen ellos. Ya te digo. Lío.
vamos a ir recogiendo de vez en cuando una serie de imágenes que se hacen muy virales y que se utilizan muchísimo en cualquier búsqueda que hacemos de cualquier cosa, ¿no? Y que al final, pues son imágenes falsas. Esta es un ejemplo de ellas. Se encuentra mucho esta foto relacionada en redes sociales con la primera ambulancia que ha existido, la primera ambulancia de la historia. Bueno, pues es un engaño. En realidad es una foto que pertenece a una carreta de la Marina de Estados Unidos durante la Guerra Civil de su país. Hay que decir que el padre de la ambulancia es considerado el médico francés Larrey, quien en 1792, en el frente de Limburgo, fue el primero en organizar una evacuación de heridos desde el campo de batalla. Pero si hablamos como medio independiente, entonces la tendríamos que cifrar todavía un poquito más adelante, pero que en este caso no coincide con los datos de esa primera ambulancia y no es ninguna primera ambulancia de la historia. Así que ya sabéis, cuando os pongan, que además sí que se encuentra bastante, como ejemplo que te pone, ¿no? Pues bueno, pues que sepáis que esa no es la primera ambulancia de la historia. Nos la quieren colar, especialmente con búsquedas que se realizan desde Google, pero no corresponde a la primera ambulancia de la historia del mundo mundial. Vaya, qué pena. Ya os digo, la primera que se puede encontrar es desde 1792 y en verdad la ambulancia como tal, como un medio independiente médico, ¿no? Que tiene ya una serie de cosas para ayudar al accidentado o al enfermo que se va a buscar, pues habría que irse a 1881. Así que pues nada. Es una falsedad. Vámonos a otro. Espérate un momento, que es el 5, que no sale. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Yo creo que muchos reconocéis este típico retrato del 16º presidente norteamericano, Abraham Lincoln. Y lo habréis visto esta fotografía miles de veces, donde se ve majestuoso y estupendo, ¿no? Al señor Abraham Lincoln. Bueno, pues hay que decir que de Lincoln tiene muy poquito. En concreto, este retrato de Lincoln solamente pertenece a él, pues podemos decir la cabeza como tal, porque el resto, el cuerpo, es una fotografía, es el cuerpo de otro político dirigente de la época, que es Calhoun, y al final la foto es con el cuerpo de Calhoun y la cabeza de Lincoln, es decir, no corresponde al mítico político norteamericano. La ironía, además de esta fotografía, que a mí me parece espectacular, porque para la época este montaje tuvo que ser toda una odisea, pero lo más interesante de todo es que Lincoln y Calhoun eran dos figuras en dos bandos completamente distintos. El primero, Lincoln, fue el libertador de los esclavos americanos y el segundo era el principal partidario de las políticas pro-esclavos. Así que la gracia de la época a nivel fotográfica tiene lo suyo, ¿eh? Así que, lo dicho, aunque yo creo que hasta alguna vez yo la he visto en un libro, esta fotografía, hablando de Lincoln, pues que sepáis que su cuerpecito no era ese, vaya. Bueno, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gracia que le hicieron también con ponerle el cuerpo del contrario también tiene lo suyo. Mira, la verdad que falserío siempre ha habido, y cachondeo siempre ha habido. No es de esta época. Bien. Bueno, pues vamos al siguiente. Pues esta foto se hizo muy famosa en internet hace ya un par de años, cuando uno de los usuarios de un sitio web norteamericano, en Reddit, subió esta imagen, como podéis ver, con la leyenda: las primeras mujeres en salir a la calle con short fueron la causa de un accidente automovilístico. Como podéis ver ahí, la farola y todo esto, ¿no? Está demasiado bien montado para que sea cierto. Bueno, esta foto es una dramatización de existen algunos cuadros de esta serie, y en concreto los shorts femeninos, hay que decir que no se habían distribuido en todas partes, pero además en esa fecha la foto está
datada en más o menos 1937, para ese tiempo ya no era ninguna novedad. Incluso si se mira con atención, se puede observar que el automóvil que supuestamente chocó contra el poste no tiene ni un rasguñito de nada. Entonces, hombre, los coches antes eran bastante más fuertes que los de ahora, pero tanto como que el montaje está un poquito, en fin, lo dicho, dramatizado. Pero lo dicho, no corresponde en ningún caso a que, bueno, que sea, pues eso, que por llevar las chicas los shorts, pues tuvieran un accidente de tráfico. Bueno. Pues ha llegado el momento del Sí. vídeo que nos traes, así que, Sí. si te parece, Vamos a verlo. vamos a verlo. Ahí estaba la historia, esta bonita historia. Pues sí,
es importante a veces compartir proyectos, siempre nos enriquece en todos los aspectos de la vida y si nos dejamos de ambiciones personales, ganamos más, desde luego. Bueno, igual deberíamos mandar el vídeo a todos los políticos españoles, igual Sí, nos haríamos un favor. No yo sé. creo, bueno, lo que pasa es que yo ya no sé si lo entenderían, ¿eh? Eso no lo Eso ya es sé. otra cosa, ya es que igual le pedimos demasiado también, que son políticos, Ya no te son... digo. Pero bueno. Ay, Dios. En fin. Muchas gracias, Sara, una semana más. Nosotros volvemos la Gracias a semana ti, que Lorenzo. viene. Que Así tengas es. un buen fin de semana. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos muy tranquilitos, con mucha precaución y cumpliendo pues ese estar en esa pequeña burbuja que casi es mejor que estemos todos, ¿no? Y no compartir demasiado tiempo ni espacio, así como así. Ya habrá Desgraciadamente, tiempo para compartir en un futuro. desde luego, Más yo creo vale que vale la protegerse. pena pensar así. Mejor que no nada, compartir ahora y poder compartir dentro de un par de meses o desde luego. algún Y, añito, pero mejor poder no compartir ahora y poder compartir en un futuro que no compartir ahora y no poder compartir el día de y mañana. lo peor de todo, que se quede por el camino mucha gente, que por la falta de responsabilidad de todos, pues desgraciadamente enfermen y muchos de ellos puedan morir. Eso yo creo que no nos lo deberíamos quitar de la cabecita. Efectivamente. En fin, Muchas gracias y feliz fin de. igualmente, Lorenzo, y un besiño para todos. Un besiño.